al Señor. ¿Vos sí? Estaba fallando el cable, pero ya se... Ok. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a continuar con el tema que iniciamos el domingo, que es el tema de la recuperación de la relación conyugal. Es un tema muy importante porque, pues hay mucha necesidad en los matrimonios. En el tiempo que vivimos, hermanos, parece ser como que los matrimonios ahora están queriendo vivir bajo otros parámetros muy distintos a la palabra del Señor. Un poquito para pues lo que necesitamos para recuperar la relación en el hogar, hermanos, es tener un equilibrio, pero ese equilibrio tiene que venir de parte del Señor por medio de su palabra. Así que esta noche damos gracias al Señor por este tiempo, por este privilegio. Damos gracias también a la vida de nuestra hermana Olga Lidia, que está aquí frente a mí, a la hermana Sayan Yamilet y también a mi nieto Nael Yusef, que está aquí con nosotros y que es el que va a estar diciendo amén, gloria a Dios. ¿Ya empezó? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias esta noche por la bendición que nos da, Señor, por este privilegio. Padre, yo te suplico que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Dame palabra tuya, Señor, que edifique, que exhorte, pero que también, Señor, venga, Dios mío, a ayudarnos y a ordenarnos. En el nombre poderoso de Jesús te suplico, Padre eterno, que venga de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a entrar, pues, hemos estado hablando acerca, hermanos, de la palabra cónyuge. Cónyuges, no cónyuge, a veces me equivoco y digo cónyuge, pero es cónyuge. La palabra cónyuge tiene relación con las palabras conyugo, ¿sí? O sea, cuando se dice cónyuge, se está hablando de unas personas o de un par de personas que tienen algo en común, ¿sí? Que tienen un yugo que los ha unido. Pero la palabra yugo, hermanos, a veces se refiere o lo ocupan para referirse al trabajo, para referirse a un esfuerzo pesado, a las cargas o a las ataduras que muchas veces se traen en la vida, sobre todo en el matrimonio. Hay gente que dice, la verdad que el matrimonio para mí es algo pesado, es una atadura, ¿verdad? De manera que muchos ven el matrimonio como algo, como una maldición, digamos así, y no como una bendición. Cuando, hermanos, el matrimonio, la familia, principalmente el matrimonio, el Señor Dios fue el que formó, hermanos, el matrimonio. De manera pues que no lo debemos ver como algo trabajoso, algo pesado, algo que es una carga o que es una atadura, sino que veámoslo de esta otra forma, porque la palabra yugo también se emplea para nombrar a los animales o a personas que trabajan en conjunto. Entonces, las personas que trabajan en conjunto trabajan con yugo, trabajan en un equipo, hacen sinergia. La sinergia es importante, hermanos, porque mire, este domingo estábamos en una iglesia y con mucho gozo, ¿verdad? Y al mismo tiempo con tristeza o con pesar, pero con pesar digo por mí o por nosotros. Pero yo vi pues que el pastor, ¿verdad?, dirigiendo la alabanza con sus hijos y su esposa ya en la exaltación, y yo dije, wow, ¿verdad? Qué tremenda sinergia hacen estos hermanos. ¿Por qué? Porque un matrimonio, hermanos, unido, un matrimonio en conjunto, un matrimonio en equipo, puede hacer muchas cosas para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, hablamos que
Vamos a ver cómo el Señor trata a su amada, cómo la iglesia debe tratar al Señor, y también vamos a aprender de ello de cómo tratar a nuestro cónyuge. Y hablamos pues que el Cantar de los Cantares es un libro de amor entre Cristo y la iglesia enamorada. De eso hablamos. Hablamos de que el amado, o sea, el Señor, describe a su amada utilizando palabras cariñosas, utiliza halagos extraordinarios, de manera, hermanos, que le expresa su cariño, su amor a la iglesia. Eso es importante porque el Señor no solamente expresó su amor en la cruz del Calvario, sino que también lo ha expresado, ¿verdad? Con palabras, con declaraciones que al final de cuentas, hermanos, vienen a ser de bendición para la iglesia. Porque dice la Biblia que en la lengua o en nuestras declaraciones hay vida o hay muerte. Por eso el Señor, cuando habla acerca de la iglesia, le habla con cariño, le habla con amor, para entregarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arrugas. Porque, hermanos, si usted quiere una esposa o usted, mujer, quiere un esposo, ¿verdad? Que le ame, que sea fiel, usted debe declarar cosas correctas sobre la vida de su esposo. Debe bendecirlo y no maldecirlo. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que dice, no, mi esposo es como, genio y figura, hasta la sepultura. Ese no va a cambiar. Si usted sigue declarando eso, pues así va a ser, ¿verdad? Y va a pasar la vida y pues se la va a pasar amargado o amargada. Pero si usted hace lo que hizo el Señor, hermano, mire, aquí tenemos una serie de declaraciones que el Señor hizo sobre la iglesia, que son como 14 que tengo aquí enumeradas. El Señor habló de la estatura de la iglesia, de la cabeza de la amada, de los ojos, de las trenzas, de los dientes, de los cabellos, de la nariz, de las mejillas, de los labios, de la voz, del cuello, de los pechos, del ombligo, del muslo, de los muslos y de los pies. Y eso, hermanos, no tiene que ver con erotismo, sino que tiene que ver con una expresión de amor y que el Señor va declarando sobre la amada, hermanos, para que la amada se desarrolle, para que la amada tenga autoridad, para que tenga enfoque, para que la amada sea llena del Espíritu Santo, para que asimile la doctrina, para que tenga comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que la iglesia discierna, para que la iglesia tenga amor incondicional y también acepte ser humillada y humillarse, para que la sangre de Cristo y la confesión, ¿verdad?, se dé en la iglesia, hermano. Y así, esto lo vimos ayer, pero en realidad no lo desarrollamos. Vamos, algún rato de esto vamos a hablar acerca de ello, aunque ya hemos hablado de eso. Por ahora vamos a hablar del trato conyugal. ¿Cómo debe tratarse la pareja? Hermanos, si queremos recuperar la relación conyugal y verdaderamente, hermanos, vivir una vida en abundancia en Cristo, pero también en el hogar, en el matrimonio, entonces, hermanos, necesitamos regresar a la Biblia, volver a la Biblia. Porque, amados hermanos, parece ser como que hay un divorcio, una separación entre el venir a la iglesia o el ser cristiano en la iglesia y el ser cristiano en el hogar. Como que hay una separación abismal muchas veces. Lo que se vive en la iglesia o en la congregación parece ser que es solamente como si fuera ¿cómo decirle?, una representación teatral, ¿sí? Hay mucha gente pues que nada más actúa, son actores, artistas. La Biblia le llama hipócritas. La cosa es que cuando llegan a su casa o cuando llegamos a nuestra casa, el trato que le damos a la esposa o el trato que se le da al esposo es muy diferente. Y hoy yo quiero invitarle a que tengamos un equilibrio
y vayamos a la Biblia y permitamos al Padre, al Hijo, pero al Espíritu Santo, que sea el que ministre nuestras vidas por medio de la palabra del Señor, y nosotros, hermanos, podamos practicar esta palabra. Efesios 5:30, comenzamos. En realidad, dice, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia. La iglesia es la amada del Señor. Y dice que es el cuerpo de Cristo. Ahora, dice la Biblia, el verso 31, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Aquí está hablando el Señor, hermanos, en un sentido metafórico, pero espiritual. Está hablando de la iglesia y está hablando de Cristo, del Padre, de la iglesia. Y ahí aparece, hermanos, alguien que dice, y de la madre. Ese es un tema muy aparte, pero vamos a ver otra cosa. Efesios 5:32. Esa es una verdad, dice, muy grande. Y yo la uso para hablar de Cristo y la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa, y como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Entonces tiene que haber un equilibrio. La mujer debe, el esposo debe amar a su esposa. Si queremos recuperar la relación conyugal, la relación en el matrimonio, entonces, hermanos, necesitamos enamorar a la esposa. ¿Cómo la enamoró? Usted lo recordará mejor, pues yo no conozco su vida, ¿verdad? ¿Cómo enamoró a su esposa? Dígame. Bueno, pues así como usted lo hizo al principio, vuelva otra vez a hacerlo. Dice la Biblia, el esposo debe amar a su esposa. Pero usted me puede decir, pastor, yo no siento ya nada por mi esposa. Bueno, cuando la conoció, tampoco sentía nada por ella. Pero la empezó a tratar, la empezó a enamorar, la empezó a hablar. Y seguramente no la regañaba, ni le decía que estaba loca o estaba tonta. Tampoco usted le decía a su esposo cosas negativas, sino que usted hablaba muy bien de él. Incluso hablaba bien de él con sus hermanas, con sus amigas o con sus amigos, hablaba bien de ella. Entonces, es importante que se vuelva a enamorar de su esposa, pero también dice, y la esposa debe respetar a su esposo. Antes que pasemos allá, como si se tratara de sí mismo, dice. Usted debe amar a su esposa como si se tratara de usted mismo. Ahora, la esposa, para que haya un equilibrio, debe respetar a su esposo. Entonces, si hay amor, hay respeto. O sea que este es un dar y recibir. Dando es como recibimos. Da amor y recibirás respeto. No des amor y entonces se perderá el respeto en la pareja. Necesitamos recuperar la relación conyugal. Veamos pues lo siguiente, el trato conyugal del esposo a la esposa. ¿Cómo debe tratar el esposo a su esposa? Bueno, veamos entonces acá, hermano. Dice en Malaquías 2:14, había un problema, hermanos, en Israel. Un problema muy, pero muy fuerte. Porque los hombres llegaban y ofrecían sacrificios a Dios. Le ofrecían al Señor alabanza, le ofrecían adoración, ofrecían al Señor, hermanos, animalitos, pero Dios no los escuchaba. Dios no oía ni recibía lo que le ofrecían, tampoco recibía sus oraciones. Oiga bien, pero mire qué dice Malaquías 2:14 en la Biblia, palabra de Dios para todos. Ustedes preguntan,
¿por qué Él no acepta nuestras ofrendas? Y luego dice, respuesta, porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. Hay un pacto matrimonial, y si usted no ha hecho ese pacto con la mujer con la que vive, debería hacerlo. Yo creo que desde el momento que le dice te amo, quiero estar contigo, quiero estar a tu lado, desde ese momento usted ya está haciendo un pacto. Es más, desde el momento que hay una relación sexual y hay un pacto de sangre. Por eso pues la Biblia habla que la mujer cuando tenía su primera relación íntima con el marido, ahí, hermanos, había sangrado y hasta sacaban la sábana ante la comunidad para que hubiera testimonio de que era virgen todavía. Ahora, hay un pacto matrimonial que hemos hecho con nuestra mujer, con nuestra esposa. Y el Señor dice que Él es testigo de ese pacto. Es testigo. Y entonces dice, pero ustedes la traicionaron, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Muchos varones hemos traicionado la confianza de nuestra esposa, cuando nuestra esposa, a pesar de ello, ha sido fiel compañera y ha sido una esposa legítima. No es una concubina, no es una extranjera, no es alguien que se mira allá a escondidas, es una esposa legítima. Y Dios ha sido testigo de eso. Hay unas versiones que dicen, pero ustedes han hecho violencia contra ella. Entonces muchos varones han hecho, hermano, han violentado a su mujer. La han lastimado con palabras, con actitudes, faltando al pacto que un día hicimos con ella. Y eso Dios lo ha visto. Y por eso el Señor no acepta las ofrendas. Fíjate qué tremendo, hermano. Ahora, veamos acá. Malaquías 2:15, nadie con un poco de inteligencia, mire cómo dice esta versión, nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Qué sería lo más sensato? Buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios, a ser cuidadosos de sí mismos y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. Dios es testigo del pacto matrimonial. Dios ha visto la traición que se ha hecho a la mujer. Pero si lo vemos del otro lado de la moneda, Dios también ha visto la traición que han hecho mujeres a sus maridos. Y me llama la atención que dice el verso 15, que nadie con un poco de inteligencia haría eso. O sea, porque mire, eso sí es cierto, hermano, diría un hermano. Porque mire, yo ya tengo un matrimonio, tengo una familia, tengo un hogar, tengo casa, tengo un amor. ¿Para qué buscar más? ¿Para qué buscar más problemas? Sería falto de inteligencia hacer eso. Sin embargo, lo hemos hecho. Sin embargo, hermanos, nos ha faltado inteligencia a los varones, y también hay mujeres a las que le ha faltado inteligencia y han comenzado una relación extraoficial, han comenzado una relación a escondidas, porque dicen que el amor prohibido es miel en penca, o miel en penca, el amor robado, dice la canción de Atabasco. Entonces, hermanos, pero hay tres cosas que son importantes que debemos tomar en cuenta y que son como beneficios de tener un buen matrimonio y de mantenernos en ese pacto. Número 1, buscar que nuestros hijos sean parte del pueblo de Dios. A veces los hijos se amargan contra nosotros. Un hijo no quiere nada con Dios, sabiendo que sus padres no tienen paz, no se aman, que no se quieren, que se odian, que por eso se separaron.
o que viven juntos pero son perros y gatos. Esa expresión perros y gatos acá en Tabasco es normal. Esperamos no sea una ofensa en otro lado. Pero muchos matrimonios hemos dañado a nuestros hijos y tenemos que pedirles perdón. Tenemos que reconocer nuestras fallas. No nada más la mujer que se buscó un amante porque el marido no se la pasaba en su casa y se la pasaba trabajando todo el día, y cuando llegaba cansado y no tenía tiempo para atender a la mujer, sino también, hermanos, la mujer que aunque no es pleitista y no tiene problemas, pero que el marido la buscaba y no quería estar con el marido. O sea que ambos, tanto el hombre como la mujer, hemos fallado y hemos dañado a nuestros hijos. Unos los han dañado activamente, otros pasivamente. Porque tanto daña, hermanos, el que grita, el que ofende, como el que se queda callado y no trata de arreglar los problemas. Digo esto, hermanos, porque en el matrimonio se da algo que casi es natural. Se casa un hombre introvertido con una mujer extrovertida, o una mujer introvertida con un hombre extrovertido, ¿verdad? Y hay un equilibrio, pero es necesario que cuidemos el matrimonio y que recuperemos la relación conyugal porque hemos dañado a nuestros hijos. Y luego, también debemos ser cuidadosos de nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, hombres que han tenido otras mujeres los han matado. Hoy descansan, no en paz, en el panteón. ¿Y su alma dónde estará? Otros están en la sala de un hospital heridos o enfermos por el SIDA o por alguna otra enfermedad. Hermanos, entonces quiere decir que hay beneficios de mantenernos en el pacto matrimonial. Y luego, y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. La fidelidad, hermanos, a nuestra esposa o a su esposo trae muchos beneficios espirituales. Yo creo, hermanos, que el hombre que tiene otra mujer, no que nada más lo creo, sino que sé, no tiene paz, no tiene tranquilidad, menos una mujer que hace eso. Entonces, mire, vamos a continuar porque estamos hablando de recuperación de la relación conyugal. Dice Malaquías 2:16, el Señor Todopoderoso Dios de Israel dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. La Biblia dice que la única moción que hay para que haya un divorcio es la fornicación, la inmoralidad sexual. Y eso tiene varias formas de verlo, ¿verdad? Si la mujer se casó con un hombre que le salió homosexual, que resulta que está casada, se da cuenta que al hombre le gustan los hombres. O al revés, ¿verdad? Porque le ha pasado a mucha gente. Hombres que se han casado con mujeres que a las mujeres le gusta otras mujeres y abre los ojos cuando ya están casados. Eso es fornicación, es inmoralidad sexual, o bien el adulterio y muchas cosas más, hermanos. Pero aquí lo que yo quiero decir es que entonces el divorcio es la ruptura de la relación conyugal. Pero el divorcio tiene por lo menos, hermanos, 3 niveles. Digamos así. Primero, dejan de hablarse. Se rompe la comunicación. Se divorcian emocionalmente. Y luego viene el divorcio físico. Se separan, ya no se tocan, ya no hablan, ya no se acarician, ya no hay intimidad. Y entonces luego llega el divorcio legal. Entonces, hermanos, pero el Señor dice que el que odia a su mujer
y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Ahora, la Biblia es un libro que hay que estudiarlo completo, hermano. No nos podemos quedar en este capítulo y decir, entonces Dios odia el divorcio. Sí, a Dios no le agrada el divorcio. Ese no fue el plan original del Señor. Sin embargo, el Señor dice que si el hombre incrédulo no quiere vivir con la mujer que es cristiana, pues que se vaya. Déjelo que se vaya. Ya no quiere nada con usted, déjelo que se vaya. ¿Quiere divorciarse? Que se divorcie. Porque dice la Biblia, a paz nos llamó el Señor. Pero el Señor dice aquí que no debemos violentar a la mujer. Y tampoco la mujer debe violentar al hombre. Porque hay un pacto. Hay un pacto. Y la ruptura de ese pacto es crueldad. Entonces, mis hermanos, digámosle no a la ruptura, pero hay una situación, otra vez voy a repetir eso. Cuando hay violencia verbal, física, violencia en todos los aspectos, usted mujer o usted varón no tiene por qué aguantar eso y vivir toda la vida angustiado y afligido, vivir toda la vida como una persona que hermano, mire, había una mujer que le gritaba a su marido, lo insultaba, lo molestaba siempre y se le ponía enfrente, pégame, le decía, pégame. Y el hombre, hermano, era un hombre, mire, ese sí era cristiano, pues, era un buen cristiano. ¿Y qué creen ustedes, hermano? Que de tanto que estuvo insistiendo la mujer, un día levantó la mano el hombre y le puso le dio una golpiza a la pobre mujer que la mató. Porque mientras él le pegaba, ella le seguía gritando y le decía, mátame, mátame, le decía. Y la mató a golpes. Entonces, cuando ya este hombre fue a la cárcel y llegó su pastor, le dice, hermano, ¿qué pasó, mi hermano? Dice, pastor, dice, no sé, mi esposa me gritaba, me insultaba, me golpeaba y quería que yo le pegara y le comencé a golpear, le comencé a pegar y gritaba, mátame, mátame, y me pedía más y yo me enojé más y la maltraté. Usted sabe que yo nunca hubiera hecho eso, pastor, pero me llegó a colmar la paciencia y me gritaba, mátame. Y cuando le agarré por el pescuezo, por el cuello, y la empecé a apretar, ella empezó a reírse y decía, eso era lo que yo quería. Y la maté. No, hay gente que, perdón, pero hay gente que pide golpes como el pozol, a grito. ¿Verdad? Lo pide a gritos. Porque como que quisieran, ¿verdad? Que hubiera violencia, como que les agrada eso. Le voy a decir algo, hermano. Yo agradezco al Señor por lo que está haciendo en mi familia, en mi matrimonio, porque está trayéndonos un tiempo de paz. El Señor reprenda al diablo y hermanos, todas sus artimañas y planes sean destruidos. Pero yo agradezco al Señor porque antes no teníamos paz. Entonces necesitamos, hermanos, que haya un equilibrio en el matrimonio. Miren, dice 1 Pedro 3:7, de la misma manera, las esposas deben saber vivir con su esposo, los esposos deben saber vivir con su esposa. O sea, no es solamente que, no, yo soy muy hombre y muy macho, hay que saber vivir. Y eso tiene muchas implicaciones, hermano, y dice, y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios les ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida
que Dios escuche sus oraciones. Óigame bien, hermano. Si toda la vida has maltratado a tu mujer, no, por favor, no lo niegue. Por favor, porque hay pastores, hay hermanos y hay personas que maltratan a su cónyuge. Es que eres tonta, es que no te das cuenta que eres burra. Oye tú, le dicen al hombre, es que eres bruto, no sabes hacer bien las cosas. Ese hombre que tengo es flojísimo. Y entonces, hermano, se faltan el respeto. Y cuando una pareja comienza a faltarse el respeto, sus oraciones no son escuchadas. Bueno, ok, vamos a volver a leer. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Entonces, la falta de respeto en el matrimonio es un obstáculo a nuestras oraciones. Pero hermano, yo voy a pedirle al evangelista fulano que venga a orar por mí para que yo sane. No vas a sanar. Aunque ore, bueno, ya Gigi Ávila ya no va a orar por ti, porque ya falleció, ya está con el Señor. Pero aunque venga el más grande evangelista, si usted y yo no respetamos a la esposa o usted no respeta a su esposo, sus oraciones no tienen respuesta. Entonces necesitamos recuperar la relación conyugal. ¿Y cómo? Respetándonos. Mire, hermano, le voy a decir esto. Perdón que a veces a algunos no les gusta que yo hable de las cosas que son mi vida, pues, pero es que yo no conozco la vida de nadie más. Hermano, yo he metido la pata mucho. He cometido muchos errores. Y todavía me acuerdo que en un estacionamiento, en una camioneta con mi esposa, yo agarré y le dije una mala palabra. Y entonces ella me dice, mira, José Manuel, yo a ti nunca te he faltado al respeto. Así que te voy a pedir que no me vuelvas a faltar respeto. Como dijo aquella frase, y que me quedo callado. Porque era cierto. Ahora, si la mujer ve que el marido le gritó y le dijo que está tonta, y él dice, tú también, y el hombre le mienta el 10 de mayo, y ella le dice el 20 de mayo, entonces, hermano, como aquella hermana que decía, yo hermano, mire, antes mi esposo me gritaba, y yo le contestaba, y él me decía 10 palabras, yo le decía 30, y él me mandaba lejos, y yo lo mandaba hasta el otro lado. La cosa, hermano, que ahora ya, gracias a Dios, ya no. Ahorita cuando él me dice una mala palabra, yo nada más le digo igualmente. Entonces no había cambiado nada, ¿verdad? Solo había puesto, ¿cómo decirlo? Algo para rebotarle el insulto. Pero hermanos, debemos respetarnos. Cuando no hay quien te devuelva el insulto, nos quedamos callados. Porque el bien vence al mal. Entonces, necesitamos recuperar la relación conyugal, hermano. Dice Efesios 5:25, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces, aquí encontramos que los esposos tenemos que amar a nuestras esposas. Hermano, Cristo dio su vida por su esposa, por su amada, por la iglesia. Y a veces nosotros no queremos darle 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, hermano. No, es que ya pide mucho para la comida, hermano. Mire, hoy, gracias a Dios, ¿verdad? El Señor nos proveyó por medio de alguien y compramos. Y yo dije, bueno, ahí hay, mira, aquí hay tanto. 500 pesos, pues. Y entonces se lo di a mi esposa. Se acabó. Pero ya hay shampoo, ya hay jabón, ya hay papel de baño, ya hay comida, ya hay esto y aquello. ¿Por qué, hermano? A veces el hombre, miren, no le quiere dar a su esposa
para lo que hace falta en el hogar. Ay, hermano, ahorita no tengo dinero. Sí, ok, ahorita no, pero cuando has tenido, lo has agarrado, te has aferrado al dinero. Pues sí, hermano, perdón, me acordé de mi mamá de una frase, pero no la voy a decir, ¿verdad? Efesios 5, 25 y 26. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. El Señor se entregó, dio su vida por su esposa. Nosotros, hermano, perdón, tal vez usted me critique y la verdad, sí, hasta mi esposa me regañó porque estábamos en un centro comercial y alguien estaba detrás de ella y lo vi que tenía actitudes un poco raras y me molestó. Y me fui a donde estaba esa persona. Y con el perdón de usted y con el perdón de Dios, le tuve que dar un empujón. ¿Por qué? Bueno, porque a mi esposa me la van a respetar. Ahora, si ella no se da a respetar, ahí sí ya, ¿qué hace uno, verdad? Pero a la mujer hay que cuidarla. Se enfermó, hay que llevar al doctor. No, si está enferma, ora. Es que tú no tienes fe. Hay hombres, hermanos, que ni llegan a la iglesia, pero tienen mucha fe y le dicen a la mujer que aplique la fe. Mire, hoy hablamos acerca de la fe. Platicaba con una de mis hermanas y me gustó su manera de pensar, ¿verdad? Porque algunos piensan que la fe es para que no te dé una enfermedad. No, hermano. La fe no es para que no pases por las aguas. La fe no es para que no pases por el fuego. La fe no es para que no te dé el COVID. La fe es para que aunque pases por las aguas, confíes en el Señor y no te vas a hundir. La fe es para que aunque pases por el fuego, confíes en el Señor y no te vas a quemar. La fe es que aunque pases por el COVID y si el Señor dice que te vas, pero tú estás confiando en el Señor. Y si sanas, estás confiando en el Señor. Porque Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. No, es que se murieron porque no tenían fe. Un hermano pasó a una iglesia, hermanos, al frente y dijo, en mi familia nadie le ha pegado el COVID porque todos tenemos fe. No sé por qué a los pastores sí le da el COVID. Hermano, vaya usted a verlo ahorita. Le dio el COVID a dos hermanos de él y a él. No me da alegría. Solamente estoy diciendo que los alardes de fe no traen ningún fruto. Porque la fe, primeramente, hermano, tiene que ser humilde. Entonces, cuando se enferma la mujer, hay que llevarla al doctor. Si se le poncha una llanta al carro, si se le poncha una llanta a la moto, usted la va a llevar a que le arreglen la llanta. No va a orarle a la llanta, ¿verdad? Ni le va a orar a la camioneta para que sane. No, usted la va a llevar al mecánico. Entonces, son cosas que vamos a ir hablando a lo largo de este mensaje. Efesios 5:27. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Ahora, yo quiero decirte, ¿qué tipo de mujer quieres? ¿Cómo quieres a tu mujer? A la mujer que ya tienes. Porque a veces andamos buscando por acá una modelo que cuando camine ni toque el suelo, porque esta ya se escucha donde va caminando clach, 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 porque la chancla que trae ya está rota, no le has comprado una y está barata, hermano, pero tú traes un celular que vale 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, mientras que la esposa trae unas chanclas que están rotas. Ahora, Cristo quiso regalarse a sí mismo una esposa gloriosa. Cuídala, así como Cristo cuidó a su iglesia y cuida a su iglesia. Hay que cuidarla.
Y también la mujer debe cuidar a su esposo. Eso es lo que yo entiendo aquí, que Cristo quiso regalarse a sí mismo a una iglesia gloriosa, apartada del mal, perfecta. Y como quiso regalarse una iglesia o una esposa así, dio su vida, hizo todo lo posible por hacer de su esposa la mejor mujer, la mejor iglesia. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que... No sé si tiene algún comentario ya la hermana Olga. ¿No? Efesios 5:28. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Cuando se enferma el hombre, ahí sí le duele, ¿verdad? Ahí sí hay que ir al doctor. Cuando se enferma la mujer, úngete con aceite. Es que tú no tienes confianza en Dios. Hermano, así como a nosotros nos duele, también le duele a la mujer. Yo ahora cuando pasamos por el COVID, yo decía, ¿cuántas veces se me ha enfermado mi esposa? ¿Cuántas veces le ha dolido su cabeza? ¿Cuántas veces le ha dolido su pie? Y yo le digo, ven para acá, te voy a ungir. En lugar de llevarla al doctor. Dice, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a su iglesia. Entonces, el cuidado es importante. El varón debe cuidar a su mujer. Ahora, hermanos, el trato conyugal de la esposa al esposo. Aquí voy a ir rápido, ¿verdad? Para empatar el partido. Veamos, 1 de Pedro 3:1. De la misma manera, esposas, acepten la autoridad de su esposo. Noten bien, hermanas y hermanos. La autoridad del esposo se acepta. No se impone. No es obligada. En esta vida nadie puede obligar a nadie. El día que la mujer, hermano, se rebela contra su hombre, no hay nada que la pueda cambiar. Yo sé de eso, pues que aquí me vino a ver, algunas personas me han venido a ver, la podría contar con mis manos, con los dedos de mi mano, ¿verdad? Que han venido a hablar conmigo. Y entre uno de ellos me dice, ¿sabe qué? Mi esposa era una mujer calmada, era una mujer tranquila. Y yo sabía, y yo sé que él tomaba, toma o tomaba. Y que llegaba borracho a su casa. Y su mujer siempre estaba ahí en su casa, pero un día la mujer se le echó a tomar también y empezó a tomar ella y se le rebeló y se fue de su casa. Y cuando se le revela, hermanos, ya no aceptaba la autoridad de él y ya no quería regresar. Que por cierto le dijimos, vamos a orar por ella y vamos a hablar con ella y le mandábamos un mensaje y hacíamos y orábamos por él y todo. Regresó la esposa, pero él no quiso buscar de Dios. O se fue a otra iglesia, no sabemos. Lo que yo quiero decir es que las esposas deben aceptar la autoridad de su esposo. El esposo es una autoridad en su hogar, hermano. ¿Por qué hay una autoridad en el hogar? Hermano, imagínese usted que en un salón no haya una autoridad, que en un campo de fútbol no haya un árbitro, que en un ring no haya un, ¿cómo se llama esto? Un referee. Que no haya un umpire en un campo de béisbol. Las autoridades son necesarias. Y la autoridad del varón no es para imponer, no es para maltratar. La autoridad es para cuidar, es para cubrir. Las autoridades que Dios pone no son para aquí mando yo, no. En realidad quien manda en casa es la palabra del Señor, es el Señor. Pero puso una autoridad. Y esa autoridad debe respetar a Dios. Esa autoridad debe obedecer a Dios para poder gobernar bien su casa. Ahora dice, si algún esposo no obedece la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta y al ver la forma de ser santa y respetuosa de su esposa. Entonces, si usted quiere que su esposo se convierta, dele buen testimonio. No se ponga al tú por tú. Respete. Reciba, reconozca la autoridad de él. 1 de Pedro 3:3.
que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Escúcheme bien. Hay gente que piensa que por comprar en Liverpool se va a ver más guapo o más guapa. Piensan que la hermosura verdadera viene de los adornos, de unos buenos aretes que sean de oro, ¿verdad? Peinados hermosos, atractivos, joyas que se vean, ¿verdad? Que la ropa, ay hermanita, y se tocan la ropa, ay mira, y es marca tal, no sé qué marca hayan ahora, pero oye, ¿qué marca? ¿Dónde la compraste? Ahí en Liverpool. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué bien! Te ves estupenda. Pero llega a su casa esa misma mujer a gritar, a maltratar al marido. No le hace caso. Hermanos, la belleza verdadera, dice Pedro, que eso es lo que se refiere a este texto. Dice el verso 4, su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. No sé usted, pero en mi caso, yo le compuse una canción a mi esposa, porque, hermano, yo la conocí a ella como una amiga, era mi mejor amiga. Ella me evangelizaba, me hablaba del Señor, yo llegaba borracho a la escuela y ella me hablaba de Cristo, yo llegaba con una navaja en mi ropa, debajo de mis ropas, porque yo tenía muchos problemas con gente, me gustaba el pleito, cargaba yo cadenas debajo de mis camisas, hermanos, aparte de las cadenas espirituales, y ella, una mujer centrada, pues, y ella me decía, Cristo te ama. Y yo le decía, pues yo te amo a ti. Le decía. Y la cosa, hermanos, es que mire, y esa mujer no ha cambiado su manera de ser. No la cambió el matrimonio, no la cambiaron los problemas. Pero ella se vestía humilde, sencilla. Y de pronto cuando ya me enamoré y empecé a ver en ella, ni me enamoré de su andar, ni me enamoré de sus faldas, ni de su ropa, ni de sus aretes, sino de su manera de ser. Y eso es importante que la mujer lo sepa. Usted puede no ser la mujer más atractiva de Tabasco o de México, pero si usted es una mujer que es bella en su corazón, hermana, le aseguro que el Señor le va a dar un marido que le sepa apreciar y le sepa valorar. Entonces, eso es importante. Primera de Pedro 3:5. Así sucedía con las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo. Tenían puesta su esperanza en Dios y se hicieron bellas, aceptando la autoridad de su esposo. Sí, porque mire, yo pongo ejemplos, hermano, porque pues es que es la manera como puedo aprender. Mi papá me enseñaba, cuando me hablaba, me ponía ejemplos. Entonces yo agarré esa idea, y ahora que escucho a mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, que enseña con ejemplo, y digo, mi papá terrenal y mi papá espiritual enseñan con ejemplo, pues yo me voy a dar a entender también así. Pero en una escuela, en un lugar muy, muy lejano, había entre todas las compañeras, una de las maestras era una modelo. Bueno, así se creía ella, ¿verdad? Una mujer hermosa. Pero cuando empezamos ya a tratarnos en la escuela, empecé a darme cuenta que su carácter era agrio, amargo. Trataba a los niños mal. Al director lo trataba como quería. Y así también quiso tratarme a mí y a otros. Y entonces un día le dije, mira, honestamente eres muy hermosa, pero nada más por fuera. Por dentro eres un monstruo. Tal vez a eso se refiere ese cuento, ¿verdad?
de la bella y la bestia. Bella por fuera, se escucha feo, ¿verdad? Pero bestia por dentro, o sea, monstruo. Una persona que no sabe acatarse la autoridad, una persona que aunque le estén tratando de explicar las cosas, no quiere entenderla, vuelve a la misma actitud de siempre. Perdón, hermanas, estoy hablando, ¿verdad?, en sentido figurado, y mire cómo dice 1 Pedro 3:6. Me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba su señor. No le decía don ese. Ahí viene ese. Ustedes son verdaderas hijas de Sara si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. Hermanos, voy a ir un poquito a prisa, quiero terminar antes de la hora. Efesios 5:22, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Si usted es cristiana y obedece a Cristo, lo primero que tiene que hacer es aprender a sujetarse a su esposo. Y entonces la sujeción a Cristo será una realidad, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Hablamos hoy, hermanos, de un equilibrio. Yo le invito a que repase estos textos, los anote, ahí la hermana Olga Lidia los está anotando para que usted le dé no solamente una leída, una estudiada, investigue qué significa sujetarse, qué significa ser cabeza. Porque habemos hombres que no entendemos la palabra ser cabeza. Ser cabeza no es el que manda, hermano, porque eso lo hemos entendido mal. Ser cabeza es el que guía por un buen camino. Pero si el marido es un borracho, si el marido es un perdido, un mujeriego, ¿a dónde está guiando a su familia? Una hija le dice una vez a un papá, le dice, tú igualita a tu mamá, le dice el hombre a su hija, y le dice, pues gracias a Dios que me parezco a mi mamá, porque si me pareciera a usted, sería un borracho o una mujer de cantina. Así le dijo, pues. Yo dije, wow, eso estuvo fuerte, como dicen algunos, wow. Pero entonces, hermanos, ser cabeza es ser guía, guiar a la familia por un buen camino, ir delante, llevando la batuta, pero por un buen sendero y a una buena meta. Que el Señor nos ayude, hermanos, y espero yo que esta palabra sea edificante. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco. Te ruego, Señor, que lo que es tuyo sea edificante. Que lo que viene de ti, Señor, ayude. Y aquello que tiene que ver con mi humanidad sea desechado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra que va al corazón, tú la edites. Quita, Señor, lo que es paja y deja lo que es grano, lo que es semilla, lo que es palabra tuya en el espíritu, en la mente y el corazón de tu pueblo. Muchas gracias. Amén. Dios me lo bendiga entonces, mis hermanos. De aquí nos vamos a estar viendo con la ayuda del Señor para mañana a las 6 de la tarde. El hermano Ángel nos va a estar ministrando una palabra, así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Nos estamos viendo conmigo pues hasta el jueves a las 8 de la noche con este tema.